delegada de la CNRT, Comisión Nacional de Regulación de Transporte en Neuquén, Verónica Madrazo. Verónica, buen día para vos, Paula de Candia y Gastón Torres, te saludan. Hola, buen día Paula, buen día Gastón, saludo a toda la audiencia. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Verónica. Bueno, de a poco, ¿no es cierto?, se van terminando las restricciones, se va terminando el uso de barbijo y en este caso se dio por finalizada la vigencia de los protocolos que regían para el transporte automotor y ferroviario, ¿no? Teniendo un papel importantísimo esta regulación dentro de la pandemia. Sí, así es, Paula, la verdad que desde la hora cero en que se había declarado todo tipo de restricción y de aislamiento, el transporte y específicamente CNRT un papel preponderante en todo lo que tenía que ver, primero la repatriación y luego el cuidado sanitario en el traslado de la gente. Pero bueno, finalmente el miércoles pasado, el miércoles 21, a partir de la resolución 1849 del Ministerio de Salud de Nación, se publica en el boletín oficial que se elimina de carácter obligatorio el uso del barbijo. Esto no significa que no se recomiende, por supuesto que desde CNRT, y se han hecho varias publicaciones, se recomienda continuar con el uso, sobre todo en forma responsable, cuando uno tiene algún tipo de alergia, de resfrío, por supuesto para evitar todo tipo de cadena. Esto nos ha enseñado el COVID, de ser responsables en el cuidado no solo de la salud de uno, sino de también quienes nos rodean. Pero sí, es cierto que ya el barbijo no es de carácter obligatorio su uso en el transporte público. Verónica, te pregunto sobre todo para aclararle a la audiencia, ¿no? Ni transporte urbano, ni interurbano, ni de larga distancia. Bueno, en realidad la normativa indica claramente que cada autoridad jurisdiccional podrá adaptar también las recomendaciones necesarias para la prevención en función de la situación epidemiológica provincial. Y bueno, esto indica de que las autoridades de cada provincia pueden poner restricciones o algún tipo de condición. Lo que nosotros hablamos en CNRT siempre hacemos referencia al transporte interjurisdiccional. Y bueno, significa interjurisdiccionales que son de larga distancia, que pasan de una provincia a la otra, y en este sentido nosotros, si bien no es obligatorio, recomendamos que se siga usando en forma responsable, como mencioné anteriormente, en algún tipo de situación particular. Bien, Verónica, ¿qué pasa con los choferes? Viste que ellos solían usar, sobre todo en el transporte urbano, el protector, ¿no es cierto?, que cubría o que protegía al chofer. ¿Qué pasa con esto? ¿Se sigue usando? ¿Se va a seguir usando? No, la disposición no habla específicamente de ningún tipo de protección. Habla únicamente de el barbijo. Menciona al barbijo como medida, pero... Bien. En esa línea y como la normativa especialmente habla de el avanzado estado de vacunación de la población y de que ha bajado la ola de contagios, también es a criterio de cada una de las jurisdicciones la obligación de la continuidad de ese aislamiento del chofer con los pasajeros o no. Entiendo ya, lo he visto en Buenos Aires, que ya muchos taxistas incluso ya han quitado la división que hacía desde el compartimiento del chofer a los pasajeros, y esto en forma paulatina seguramente lo vamos a ir notando también en el transporte público. Verónica, ¿es también esto una forma de darle también una comodidad de ahora en adelante, teniendo en cuenta ya que, bueno, como decías, que hay menos contagios, que la gente está vacunada, y esto es una forma también de hacerlo más ágil, de que no tener ninguna traba para comunicarse desde el chofer, desde aquellas personas que utilizan el servicio? Y también quería preguntarte si hubo inconvenientes en esto, ¿no?, en el cumplimiento de estos protocolos durante la pandemia. Y al principio hubo un poco de resistencia porque muchos no tenían claridad en el sentido del aislamiento, del uso del barbijo. Había resistencia, también hubo resistencia por parte de costos en implementar algún tipo de aislamiento del chofer y de los pasajeros. Hubo resistencia por parte de los pasajeros, pero bueno, hubo un momento en que toda la población
debido a mucha difusión que se hizo, tomó conciencia de la importancia del cuidado de la salud, del uso del barbijo, del uso de todo tipo de distancia, de medida que fuera preventivo para algún tipo de contagio. No sé si va a agilizar lo que es la comunicación entre el pasajero y el chofer, pero sí sabemos que en su momento fue una medida sumamente atinada, importante como para resguardar la salud tanto del usuario como del empleado, del transportista, el chofer o quien estuviera involucrado en un servicio de transporte público. De a poco, reitero, se va a ir flexibilizando seguramente, el aislamiento al que nos habíamos acostumbrado se va a ir retirando y bueno, todo de a poco va a ir tomando como un poquito la fisonomía original del transporte, ¿no? Pero todo tiene que ver con la responsabilidad tanto del empresario como del usuario. Y ya que estamos también, podemos preguntarle acerca de lo que es el Plan Nacional de Transporte Sostenible, de qué trata, cómo se viene esto. Sí, se ha empezado a trabajar el tema del transporte sostenible. Eso aún nosotros no podemos hacer grandes manifestaciones, sino que es algo que está iniciándose como un gran proyecto, como todo lo que va cambiando en la sociedad, va cambiando a favor de la ecología, de una energía un poco más sustentable, más amigable, y esto también, por supuesto, que el transporte no se podía quedar atrás, y se está apoyando y empezando a ver algún tipo de tecnología que se pueda utilizar en el transporte, así que seguramente más adelante vamos a tener muchos más detalles, pero sí es cierto que se empezó a trabajar en forma bastante intensa respecto a este sentido en el transporte también. Verónica, te agradecemos muchísimo esta charla con Radio y Televisión de Neuquén, ha sido muy amable. No, por favor, muchas gracias. Y bueno, siempre a disposición. Que tengan un lindo día. Un abrazo grande, hasta luego. Verónica Madrazo, delegada de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte en Neuquén. Bueno, se terminaron los protocolos sanitarios dentro del transporte, tanto de colectivo como ferroviario. Le damos una inyección a tus mañanas. Primera dosis. Toda la actualidad de las noticias. RTN Radio, FM 104.9.